Buenas noches a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro seguimiento diario de los índices del mercado bursátil de Estados Unidos. Hoy es 6 de marzo. Como mencionamos ayer, ya habíamos emitido una fuerte advertencia. El entorno general del mercado se había vuelto extremadamente tenso y frágil. Y efectivamente, hoy los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos retrocedieron juntos. Desde una perspectiva de análisis técnico, este resultado ya había sido claramente señalado durante los últimos días. Por eso, les recordamos a todos que mantuvieran la cautela. En un momento como este, la estrategia debería cambiar hacia la defensa. Cualquier asignación agresiva o posiciones basadas en el tema principal del mercado deberían revisarse y ajustarse adecuadamente. Ayer también clasificamos y recomendamos varias acciones defensivas para todos. Si observamos el desempeño de hoy, estos nombres defensivos en realidad se mantuvieron bastante bien. Por ejemplo, hemos mencionado repetidamente en este canal que Cal-Maine Foods ha estado mostrando un desempeño relativo muy fuerte. Hoy incluso subió en contra de la tendencia general del mercado. Desde una perspectiva del gráfico, también se está preparando para romper al alza desde un patrón de cabeza y hombros invertido. Puede que todavía haya un retesteo a corto plazo en esta zona, pero la probabilidad de una ruptura por encima de esta estructura de cabeza y hombros invertido ya supera el 60%. Es decir, las probabilidades están claramente inclinadas hacia una ruptura al alza. Esto también demuestra el valor de lo que hemos estado haciendo en este canal. Si revisan nuestros videos anteriores, hace muchos días ya les estábamos diciendo a todos que el nivel de alerta del mercado había sido elevado, de nivel 4 a nivel 5. Y luego nuevamente a nivel 5. Deliberadamente cuantificamos estas advertencias para que todos puedan entender fácilmente en qué tipo de entorno de mercado nos encontramos actualmente. Ahora veamos el Dow Jones Industrial Average. El gráfico se ve bastante débil, ya ha bajado para poner a prueba la media móvil de 150 días. De hecho, durante todo este mercado alcista, el índice prácticamente nunca había tocado la línea de 150 días. Desde que rompió por encima de la media móvil de 150 días en junio del año pasado, el mercado no había mostrado ninguna intención de volver a probarla. La mayor parte del tiempo, el índice simplemente siguió subiendo, apoyándose en la media móvil de 50 días. En mi gráfico aparece la línea de 55 días, pero pueden pensar en ella aproximadamente como la media móvil de 60 días, que es la que la mayoría de los sistemas de trading utilizan por defecto. Básicamente, el mercado había estado manteniendo una tendencia alcista siguiendo esa línea de soporte de 60 días. En estas circunstancias, diríamos que el mercado está mostrando un cambio en el apetito por el riesgo. Pero, ¿significa un cambio en el apetito por el riesgo que todo el mercado alcista está a punto de terminar? A continuación, voy a explicar esto en detalle y analizar si este rally realmente está llegando a su fin. Bien. Veámoslo. Anteriormente mencionamos que el mercado había estado consolidándose en niveles altos, ¿verdad? Luego vimos una prueba del nivel de 50,000 por la parte superior. Después de que ese nivel fue puesto a prueba, el índice retrocedió inmediatamente. Ese mismo día, nuestro canal ya les recordó a todos, si la prueba del nivel de 50,000 regresa rápidamente de nuevo dentro del canal, entonces en el corto plazo sería muy difícil que el mercado vuelva a romper por encima de los 50,000. En el mejor de los casos, el índice simplemente continuaría moviéndose dentro del canal, lo cual en realidad sería una estructura muy saludable. Sin embargo, una vez que ese canal se rompe, incluso si solo es una breve caída por debajo de él, aún así debe reconocerse como una señal muy peligrosa. Y lo señalamos ese mismo día. Incluso aunque el precio volvió a moverse dentro del canal después, no cambiamos nuestra postura. No dijimos una cosa hoy y otra diferente mañana. Nuestro mensaje se mantuvo consistente. Seguir advirtiendo sobre el riesgo del mercado. Como mucho, el nivel de alerta se redujo de nivel 5 a nivel 3, pero nunca bajó de ese nivel. Ahora, esta larga sombra inferior ha desencadenado claramente pánico en el mercado. La principal razón de ese pánico fue el informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, publicado hoy. Los datos salieron mucho peor de lo esperado. La previsión era de 50,000 nuevos empleos, pero en lugar de eso, el empleo cayó inesperadamente en 90,000. Esto ya no es simplemente un índice de sorpresa, es más bien un índice de shock. La desviación fue extremadamente grande. Como resultado, el mercado en general ha comenzado a descontar el riesgo de estanflación. Durante los últimos días hemos mencionado repetidamente el término estanflación. La razón por la que enfatizamos tanto esta palabra es porque representa una de las situaciones más difíciles que los gobiernos pueden enfrentar.
Desde el colapso del sistema de Bretton Woods, el marco económico global se ha convertido en gran medida en un sistema impulsado por la intervención gubernamental. Dentro de un sistema así, el desafío macroeconómico más difícil, el número uno, es precisamente la estanflación. La estanflación significa estancamiento económico combinado con una inflación persistentemente alta. Es una combinación extremadamente peligrosa. Y en el corto plazo, el conflicto relacionado con Irán claramente no va a terminar rápidamente. Ya lo he dicho antes, no escuchen cuando los gobiernos dicen que la guerra terminará en 3 o 4 semanas. No confíen en esas declaraciones. En lugar de eso, observen los mercados financieros. En los mercados, las personas votan con su dinero. Esa es la señal más precisa. Las conferencias de prensa, los informes, los discursos en el Congreso o las declaraciones presidenciales tienen mucho menos significado. Porque en el mercado siempre habrá participantes que tienen acceso a información privilegiada, así que ahora mismo la sombra de la estanflación está plenamente presente sobre Estados Unidos. Y para países que dependen en gran medida de la inflación importada, como Japón y Corea del Sur, la misma presión de estanflación también está empezando a aparecer. Especialmente bajo las fuerzas combinadas de la revolución de la IA y una inflación persistentemente alta, el grupo que finalmente sufre más sigue siendo la gente común. En estas circunstancias, todos deben reconocer que esta señal ya es una verdadera señal de pánico. Esto no es solo el pánico que muestran algunos índices de volatilidad, es pánico real entre los traders y los inversores. Sin embargo, quiero señalar que todavía es posible un rebote a corto plazo o un rally de retroceso en este punto. ¿Por qué podría suceder eso? La razón principal es el rebalanceo de carteras por parte de los hedge funds. Para los espectadores que siguen este canal con regularidad, ya saben que hemos recomendado varias acciones defensivas como Cal-Maine Foods. Estas son lo que clasificamos como posiciones defensivas. Al mismo tiempo, también hemos sugerido reducir la exposición a ciertos activos como los ETF del sector de software, por ejemplo, iShares Expanded Tech Software Sector ETF. Ayer expliqué que estas acciones defensivas pertenecen a nuestra tercera categoría dentro de la estrategia defensiva. En el pasado, muchos inversores ni siquiera prestaban atención a estas empresas. Habían estado rindiendo por debajo del mercado y en tendencia bajista durante mucho tiempo, especialmente durante el auge de la burbuja de la IA, cuando todo el mundo solo se enfocaba en acciones tecnológicas de alto crecimiento. Pero, como mencioné ayer, ahora forman parte del marco de asignación defensiva. ¿Y qué ocurrió hoy? Estas acciones continuaron subiendo. Este tipo de movimiento de precios a menudo refleja una rotación de carteras por parte de los hedge funds. A medida que reequilibran sus posiciones, el capital comienza a desplazarse hacia sectores defensivos. Esa rotación a veces puede impulsar fuertemente ciertas acciones individuales, lo que a su vez puede generar un rebote más amplio del mercado. Sin embargo, es importante entender la naturaleza de ese rebote. En esta etapa, la mentalidad del mercado ya ha cambiado hacia la defensa. Los inversores no están agregando nuevo capital desde fuera del mercado. En cambio, simplemente están reasignando el dinero que ya está invertido en acciones. En otras palabras, los inversores están ajustando sus posiciones existentes, pero ya no están sacando dinero nuevo de sus bolsillos para entrar al mercado. Cuando eso sucede, comienza a aparecer algo llamado agotamiento de la compra. Los inversores dejan de iniciar nuevas compras y el volumen total de compra en el mercado disminuye significativamente. Una vez que la demanda compradora se debilita, el mercado puede retomar fácilmente su tendencia bajista. Entonces, ¿hasta dónde podría llegar un rebote? Una posibilidad es que el mercado simplemente rebote hasta esta línea de resistencia y luego vuelva a caer. Otra posibilidad es que rebote hacia el límite superior del rango antes de volver a girar a la baja. Pero en general, observando la estructura actual, aunque en los mercados nada es 100% seguro, la probabilidad de que el mercado continúe bajando desde aquí es aproximadamente del 70%. En cuanto a qué escenario seguirá el mercado durante esa caída, incluso yo no lo sé. En los mercados financieros, nadie puede predecir el futuro con total certeza. Sin embargo, una vez que el mercado entra en una fase de pánico, todavía podemos razonar sobre el comportamiento probable de los participantes, tanto las instituciones de Wall Street como los inversores minoristas. En general, las personas suelen tomar 3 tipos de acciones. Primero, dejan de comprar. Los inversores comienzan a observar el mercado. Como mínimo, incluso si no vendes ni te pones en corto, harás una pausa y observarás. En esta etapa, muy pocas personas seguirán comprando a ciegas en el mercado.
Segundo, los inversores comienzan a reequilibrar sus carteras. Este proceso de reposicionamiento a veces puede provocar rebotes temporales. Tercero, si una gran ola de vendedores en corto entra en el mercado, entonces la situación cambia significativamente. Una vez que el impulso de las posiciones cortas aumenta, eso probablemente señalaría que el ciclo actual de rally ha llegado a su fin. Si observamos la tendencia más amplia, hemos estado en un pequeño mercado alcista desde el año pasado. Si definimos el mercado alcista mayor, en realidad comenzó en 2023, lo que significaría un ciclo alcista de 3 años. Si el escenario bajista se desarrolla por completo, entonces podríamos decir que esta fase del mercado alcista estaría llegando a su fin. Dicho eso, ¿qué tan profunda podría ser la caída? Es otra cuestión. Los niveles de soporte por debajo todavía son relativamente fuertes. Debido a eso, la magnitud de esta corrección puede no ser extremadamente profunda. Los mercados que caen muy rápido a menudo también experimentan rebotes rápidos. Ahora aquí está el punto clave. Si actualmente estás atrapado en una posición con pérdidas, no entres en pánico. Cuando los mercados caen rápidamente, debes evitar vender por pánico. Por supuesto, si el precio ya ha alcanzado tu nivel de stop loss, entonces la regla es simple: ejecuta el stop loss. Pero si de repente despiertas y descubres que tu posición en acciones ya ha caído un 30% después de una venta masiva rápida, el primer paso sigue siendo no entrar en pánico. Espera un rebote. Luego, establece un nivel psicológico de stop loss, por ejemplo, 15% o 20%. Cuando el rebote alcance ese nivel, sal de la posición sin dudar. Si después el mercado continúa subiendo, ese movimiento ya no tiene nada que ver contigo. No te obsesiones con ello y no te arrepientas de la decisión. ¿Por qué? Porque ya ejecutaste la disciplina correcta de trading. Hacia dónde vaya el mercado después es algo que no podemos controlar. Lo único que podemos controlar son nuestras propias acciones y la gestión del riesgo. Ahora volvamos al Nasdaq Composite. En comparación con los otros índices, el Nasdaq en realidad se mantuvo relativamente bien hoy. Así es, mostró una mayor resiliencia. En general, los 3 principales índices bursátiles de Estados Unidos experimentaron caídas significativas hoy. Pero si observamos la estructura técnica, la caída del Nasdaq no fue tan grande en términos de su posición en el gráfico. Ayer ya mencioné que era muy probable que el Nasdaq cayera hoy. La verdadera pregunta era cómo se consolidaría dentro de la zona débil. Hoy, el mercado dio lo que considero una respuesta bastante fuerte. De hecho, muchas acciones individuales fueron vendidas en exceso. En mi opinión, algunas fueron castigadas injustamente por el mercado y la caída fue un poco exagerada. Veamos Nvidia. Nvidia básicamente continuó el movimiento bajista dentro del rango que discutimos ayer. Sin embargo, todavía parece relativamente resistente, porque los niveles clave de soporte aún no se han roto. Por eso mencioné antes que podría venir un rebote a continuación. Un rebote es muy posible, pero si ocurre un rebote, surge la pregunta: ¿qué índice podría rebotar con más fuerza? En mi opinión personal, puede que no sean las acciones de software o tecnología. En cambio, el rebote más fuerte podría aparecer en el Dow Jones Industrial Average. ¿La razón? Porque durante tiempos de guerra o conflictos geopolíticos, el impacto más grande suele aparecer en los precios de las materias primas, es decir, en el lado de los costos de la economía. Entonces, ¿dónde se reflejan más esas presiones de costos? Principalmente en sectores como el químico y el de materiales. Y hoy, el sector de materiales fue de hecho uno de los más golpeados. Por otro lado, las acciones del sector energético fueron las que mejor se desempeñaron hoy. ¿La razón? Porque el crude oil ya ha subido hasta alrededor de los $90 por barril y ahora está más cerca de los $92 por barril. Así que, ya sea que hablemos de los mayores perdedores o de los mayores ganadores del mercado, muchos de ellos pertenecen a los sectores que componen el Dow Jones Industrial Average. Por eso es muy posible que se produzca un rebote técnico a corto plazo por sobreventa en el Dow Jones. Por lo tanto, si actualmente tienes acciones que forman parte del Dow Jones, no deberías apresurarte a venderlas fácilmente. Ahora hablemos del índice que personalmente considero el más valioso y la referencia más significativa, el S&P 500. ¿Por qué? Porque siempre he dicho que el S&P 500 representa la racionalidad del mercado. Refleja el voto colectivo de los inversores más inteligentes del mercado. Por eso, la forma en que se mueve el S&P 500 a menudo señala la dirección que el mercado podría tomar a continuación.
Si observamos el gráfico de 4 horas del S&P 500, vemos que se ha formado una estructura de velas muy fea. Déjenme describirla. Este tipo de patrón, esta combinación de dos velas, es una de las formaciones más negativas dentro del análisis técnico. Lo que representa es un rebote fallido. Esto es lo que ocurrió. Primero apareció una larga sombra inferior, lo que sugería un posible rebote, pero dentro de las siguientes 4 horas, más de la mitad de esa sombra inferior fue completamente recuperada por la presión vendedora. En otras palabras, más de la mitad del movimiento de rebote fue borrado. ¿Y qué significa eso? Significa que el lado bajista ganó completamente la batalla y la ganó de forma muy decisiva. Por eso este patrón tiene un aspecto extremadamente bajista. Bajo este tipo de estructura, la implicación para el próximo movimiento es bastante clara. El mercado probablemente romperá los niveles de soporte. Así que, en general, aunque personalmente creo que el Dow Jones Industrial Average podría experimentar un rebote a corto plazo, independientemente del tamaño de ese rebote, la estructura general del mercado ya ha sido dañada. No se fijen únicamente en que el S&P 500 todavía no ha roto técnicamente su nivel de soporte. Desde mi punto de vista, la estructura ya está rota. A partir de aquí, es muy probable que el mercado vuelva a bajar para probar el soporte inferior. Y después de eso, la pregunta clave es muy simple. ¿Ese soporte inferior podrá mantenerse? Si ese soporte no logra sostenerse, entonces la situación se volverá muy peligrosa. En general, el mercado claramente ha entrado en una etapa muy tensa y frágil. En términos simples, el problema es que el conflicto con Irán llegó en un momento muy mal sincronizado. ¿Y por qué fue un mal momento? Porque ocurrió justo cuando el ciclo económico interno podría estar acercándose a un punto de inflexión y cuando los principales temas de inversión del mercado ya podrían estar mostrando señales de burbuja. Lanzar un conflicto bajo estas condiciones aumenta los precios de las materias primas y las presiones de costos, lo que conduce a inflación impulsada por los costos. Eso coloca inmediatamente a la Reserva Federal en una posición extremadamente difícil. Si recortan las tasas de interés, la inflación podría acelerarse aún más, pero si no recortan las tasas, los datos del mercado laboral ya se ven débiles. Además de eso, el liderazgo actual de la Reserva Federal está acercándose a una transición. Se espera que Jerome Powell deje su cargo alrededor de mayo. Ahora imaginen esta situación. Si alguien ha trabajado 10 años en un puesto y ha tenido un desempeño bastante bueno y justo antes de irse le entregan un gran problema para resolver, ¿qué haría la mayoría de las personas? Normalmente intentarían retrasar las decisiones importantes tanto como sea posible. Por supuesto, no sé si Powell personalmente piensa de esa manera. También es posible que antes de dejar el cargo adopte políticas muy agresivas o decisivas. Pero juzgando la situación actual, esa posibilidad no parece muy alta. Así que la decisión sobre las tasas de interés se vuelve extremadamente difícil y al mismo tiempo el entorno de inversión no es muy optimista. Cuando hablo aquí de las perspectivas económicas, no me refiero a toda la macroeconomía, sino a los principales temas de inversión que están impulsando el mercado. Bajo estas circunstancias, el mercado podría empezar a formar un techo. Si quieren entender la tendencia general de las acciones estadounidenses, honestamente, con solo observar el S&P 500 es suficiente. Antes mencioné que el gráfico aquí podría desarrollar un patrón de techo redondeado, y como podemos ver ahora, esa posibilidad realmente está empezando a aparecer. Por supuesto, cuando digo esto, algunas personas pueden sentir que suena exagerado, como si el mercado estuviera a punto de terminar inmediatamente, pero no necesariamente es así. La estructura todavía puede evolucionar de diferentes maneras. Podría moverse así o de otra forma. Hay varios caminos posibles, pero la estructura general todavía se parece a un techo redondeado. Si la tendencia se desarrolla de manera más gradual, el mercado aún podría producir un rebote y luego seguir formando ese patrón redondeado más grande. Sin embargo, según la situación actual, personalmente creo que este ciclo podría terminar antes de lo esperado. Dicho esto, no hay necesidad de entrar en pánico. Si actualmente mantienes una cartera de inversión diversificada, este es el momento de empezar a ajustar tus posiciones. La próxima sesión de trading podría traer algunas reacciones, porque durante el fin de semana las noticias y las narrativas suelen evolucionar y después de un par de días el mercado a veces se calma y vuelve a evaluar la situación. Por eso, a comienzos de la próxima semana podría aparecer un rebote. Si ese rebote ocurre, la estrategia debería ser clara. Primero, reducir exposición a acciones de crecimiento, especialmente las relacionadas con IA y semiconductores que han liderado el mercado, como Nvidia. Segundo, rotar hacia sectores más defensivos, similares a las acciones defensivas que ya habíamos recomendado en sesiones anteriores.
También había otra acción que queríamos comentar hoy, pero se nos acabó el tiempo. La veremos mañana. El ticker es BWX Technologies. Por ahora pueden agregarla a su lista de seguimiento. Hoy el tiempo es limitado, así que no entraremos en más detalles. En resumen, si actualmente estás atrapado en posiciones con pérdidas, la próxima sesión podría ofrecer una oportunidad. Si aparece un rebote, utilízalo para reequilibrar o reducir posiciones. Por supuesto, nada está garantizado. También es posible que ocurra algo inesperado durante el fin de semana, algún tipo de evento de cisne negro, y que el mercado caiga aún más en lugar de rebotar. Eso siempre es posible, porque todavía quedan 2 días antes de la próxima sesión. Pero si no aparece ninguna noticia importante durante el fin de semana, la probabilidad de un pequeño rebote es relativamente alta. Si ese rebote llega, actúa con rapidez, reduce posiciones cuando sea necesario y reequilibra tu cartera. Eso es todo por la discusión de hoy. Nos vemos en la próxima sesión de trading.